El sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados de transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber y utilizar. A lo largo de este recorrido en 3D conoceremos su anatomía, funciones y estructura microscópica, desde la cavidad bucal hasta el recto, incluyendo los órganos accesorios que participan en la digestión. Empezando con la boca o la cavidad bucal. La boca es la primera parte del tubo digestivo. Participa en la digestión, la fonación y la respiración. En ella se inicia la digestión mecánica y química. Está formada por las mejillas, labios, paladar duro y blando, lengua y dientes. El paladar duro separa la cavidad bucal de la nasal, mientras que el paladar blanco y la úvula evitan que los alimentos pasen a la nariz al tragar. Su revestimiento es un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, adaptado a la fricción durante la masticación. Las glándulas salivales producen la saliva, un líquido esencial para humedecer y disolver los alimentos. Tenemos 3 tipos de glándulas salivales: las parótidas, submandibulares y sublinguales. Las parótidas se encuentran respectivamente en el frente y debajo de las orejas, las submandibulares debajo del maxilar inferior y las sublinguales, como su nombre lo indica, bajo la lengua. Están formadas por acinos serosos y mucosos que secretan enzimas como la amilasa salival, encargada de iniciar la digestión de los almidones, además de moco y lisosimas que protegen la mucosa bucal. La lengua es un órgano muscular que interviene en la masticación, deglución, el habla y el gusto. Se compone de músculos intrínsecos y extrínsecos y su superficie presenta papilas con corpúsculos gustativos. Está recubierta por epitelio estratificado con glándulas que secretan lipasa lingual, enzima que inicia la digestión de grasas. También tenemos a los dientes, que su función principal es triturar el alimento. Estos tienen partes como la corona, cuello y raíz. La faringe es el conducto común al sistema respiratorio y digestivo. Esta propulsa el bolo alimenticio al esófago mediante contracciones musculares. Se divide en 3 partes. La nasofaringe, situada detrás de la cavidad nasal, que cumple solo funciones respiratorias. La bucofaringe, posterior a la cavidad bucal, que participa tanto en la digestión como en la masticación. Y la laringofaringe, que continúa hacia el esófago y la laringe, dirigiendo los alimentos hacia el sistema digestivo y el aire hacia el respiratorio. La faringe está revestida por epitelio estratificado no queratinizado y músculo esquelético en su pared. Seguimos con el esófago. El esófago es el encargado de transportar el bolo alimenticio mediante movimientos peristálticos. Se divide en 3 porciones principales: la porción cervical, que se extiende desde el límite inferior de la faringe, a nivel de la 6ª vértebra cervical, hasta la entrada del tórax. Se relaciona con la tráquea por delante y con la columna cervical por detrás. Después tenemos la porción torácica, que atraviesa el medistiano posterior por detrás del corazón. Se cruza con el bronquio principal izquierdo y la aorta torácica. Después, la porción abdominal, que mide unos 2 o 3 centímetros. Esta atraviesa el diafragma por el hiato esofágico y termina uniéndose al cardias del estómago. El esófago mide unos 25 centímetros y se divide en estas porciones ya mencionadas. Posee las 4 capas típicas del tubo digestivo: la mucosa, submucosa, muscular y adventicia. El epitelio es plano, estratificado y no queratinizado. El estómago es el encargado de recibir, mezclar y digerir los alimentos formando el quimo. Sus partes son el cardias, fundus, cuerpo, antro pilórico y piloro. El cardias es la zona de unión con el esófago, contiene el esfínter esofágico inferior que evita el reflujo. El fundus o fondo gástrico es la parte superior y abombada por encima del cardias.
Este suele contener aire o gases. El cuerpo gástrico es la parte principal y la más grande. En este se secreta ácido clorhídrico y enzimas digestivas. El antro pilórico es la parte inferior del estómago y es el encargado de mezclar y moler los alimentos. Y por último, el piloro es la porción terminal que comunica con el duodeno. Este contiene el esfínter pilórico, que regula el vaciamiento gástrico. Cuenta con dos curvaturas, la menor y la mayor. La menor es el borde interno donde se inserta el epiplón menor, mientras que la mayor es el borde externo donde se inserta el epiplón mayor. Su mucosa presenta glándulas gástricas que secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco y factor intrínseco. La capa muscular tiene 3 direcciones de fibras para facilitar la mezcla del contenido. Después, el intestino delgado completa la digestión y absorbe la mayoría de los nutrientes. Entre sus partes tenemos el duodeno, que es lo primero y lo más largo, con una medida de 25 centímetros aproximadamente. Se dobla como una C envolviendo un lado de la cabeza del páncreas. Por acá llega el conducto biliar junto con el pancreático, soltando hígado líquido y jugos del páncreas clave para digerir. El yeyuno es la parte central, mide unos 2.5 metros. Su recubrimiento interior tiene muchos dobleces en círculo junto con pequeñas proyecciones. Esto aumenta mucho su poder para absorber. El ilion mide cerca de 3.5 metros y es la última sección. No tiene tantos vasos ni arrugas como el yeyuno, sin embargo, está lleno de tejido linfático como las placas de Peyer, encargado de proteger el cuerpo. La mucosa del intestino delgado presenta vellosidades y microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Contiene enterocitos, células calciformes y de Paneth, así como placas de Peyer con función inmunológica. El intestino grueso absorbe agua y electrolitos, forma las heces y alberga bacterias beneficiosas. El intestino grueso es la porción final del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano, con una longitud aproximada de 1.5 metros. Su función principal es absorber agua y electrolitos, formar las heces y albergar una flora bacteriana que participa en la fermentación y síntesis de algunas vitaminas. El colon tiene distintas partes según su ubicación en el cuerpo. Tenemos el ciego, que es el segmento primero con forma de bolsa donde llega lo del ilion. Desde ahí sale el apéndice vermiforme lleno de tejido linfático. El colon ascendente, el transversal, el descendente y el sigmoideo componen la parte más extensa. Cuentan con 3 franjas musculares largas conocidas como tenias y bolsitas redondeadas que se llaman austras. El recto, junto con el conducto intestinal final, cumple la función de guardar y luego sacar los desechos sólidos. Cuenta con epitelio cilíndrico simple con abundantes células calciformes que secretan moco. No tiene vellosidades, solo criptas intestinales. Órganos accesorios. El páncreas es una glándula retroperitoneal alargada de unos 12 a 15 centímetros. Está situada detrás del estómago y se extiende desde la curvatura del duodeno hasta el vaso. Es un órgano accesorio que cumple funciones tanto exócrinas como endocrinas. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. Dentro de él se encuentran el conducto pancreático principal, o también llamado conducto de Wilson, que se une al colédoco y desemboca en la ampolla hepatopancreática. Y en algunos casos, un conducto accesorio de Santorini que también abre al duodeno. Su función exócrina es secretar enzimas digestivas, mientras que la endocrina es producir insulina y glucagón. Cuenta con enzinos pancreáticos e hístoles de Langerhans. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo, con un peso aproximado de 1.4 kilogramos en el adulto. Se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen, justo debajo del diafragma y encima del estómago, riñón derecho e intestino grueso. Es un órgano accesorio y cumple funciones metabólicas, secretoras y de almacenamiento esenciales para la vida.
El hígado está dividido por el ligamento falciforme en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. En su cara inferior se encuentran los dos lóbulos más pequeños, el cuadrado y el caudado. Y en la parte posterior, el hilio hepático es el punto de entrada y salida de los vasos sanguíneos y conductos biliares, por donde pasan la vena porta hepática, la arteria hepática y los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común. La función del hígado es producir bilis, metabolizar nutrientes, almacenar glucógeno, vitaminas y desintoxicar sustancias. Está formado por hepatocitos dispuestos en lóbulos atravesados por sinusoides. Las células de Kupffer fagocitan desechos. La vesícula biliar también es un órgano accesorio del sistema digestivo. Este es en forma de saco o pera, localizado debajo del hígado, en una depresión de su cara posterior derecha. Mide alrededor de 7 a 10 centímetros de largo y tiene una capacidad de 30 a 50 mililitros de bilis. Es el encargado de almacenar y concentrar la bilis. Durante la digestión, libera bilis al duodeno para emulsificar las grasas. La vesícula se divide en 3 regiones. El fondo, que es la porción redondeada y anterior que sobresale al borde inferior del hígado, el cuerpo, siendo la parte central y principal, y el cuello, que es la parte angosta que continúa con el conducto cístico, el cual se une al conducto hepático común para formar el conducto colédoco, que lleva la bilis al duodeno. Tiene epitelio cilíndrico que reabsorbe agua, y una capa muscular lisa que se contrae por acción de la colecistoquinina. La porción final del tubo digestivo corresponde al recto y el ano. El recto es la porción final del intestino grueso, con una medida aproximada de 12 a 15 centímetros de largo, y se localiza anterior al sacro y coxis, en la parte posterior de la cavidad pélvica. Sus funciones son almacenar las heces hasta su expulsión y poseer esfínteres tanto internos y externos. El recto continúa desde el colon sigmoide y termina en el conducto anal, que se abre al exterior por el ano. Su pared interna está formada por mucosa con pliegues transversales que ayudan a retener las heces. Presenta músculo liso en su capa interna y músculo esquelético en el esfínter anal externo, que permite el control voluntario de la defecación. Tiene una mucosa con pliegues transversales, músculo liso y esquelético para el control de la defecación. En conjunto, el sistema digestivo convierte los alimentos en nutrientes esenciales y elimina los desechos del organismo. Cada órgano, desde la boca hasta el recto, desempeña una función específica, demostrando la complejidad y perfección de nuestro cuerpo. Por último, tenemos el resumen de las funciones del aparato digestivo. Empezando por la ingestión, que es el acto de introducir comida a la boca. La secreción, es decir, liberación de agua, ácido, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del tubo digestivo. La mezcla y propulsión de la comida a través del tubo digestivo. La degradación mecánica y química de la comida, es decir, la digestión. La absorción, que es el pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la linfa. Y por último, la defecación, la eliminación de heces del tubo digestivo.